Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Capítulo 1. El autor expone brevemente las primeras razones que lo indujeron a viajar, naufragar y llegar nadando a la costa del país de Lilliput. Lo apresan y lo internan encadenado en esas tierras. Mi padre poseía una pequeña finca situada en la provincia de Nottingham. Yo era el tercero de sus 5 hijos. Cuando cumplí 14 años, me envió al colegio de Emmanuel y a Cambridge, donde permanecí 3 años estudiando asiduamente. Pero los gastos de mi manutención se volvían excesivos para una escasa fortuna y, por lo tanto, me mandaron como aprendiz con el doctor James Bates, eminente cirujano de Londres, junto a quien pasé 4 años. De vez en cuando mi padre me hacía llegar pequeñas sumas de dinero que yo empleaba en aprender la ciencia de la navegación y en adquirir otros conocimientos necesarios a quienes se proponen viajar por mar, destino que yo preveía habría de ser, tarde o temprano, el mío. Después de dejar al doctor Bates, retorné a la casa de mi padre, con cuya ayuda, la de mi tío John y la de algunos otros parientes, obtuve la suma de 40 libras esterlinas y la promesa de recibir 30 libras anuales para subvenir a mis gastos en Leiden. Pude, pues, ingresar a la escuela de esta ciudad, donde estudié medicina durante 2 años y 7 meses, convencido que esta ciencia me sería útil en mis viajes. Poco después de mi regreso de Leiden, mediante una recomendación de mi buen maestro el Dr. Bates, obtuve el empleo de cirujano a bordo del Golondrina, navío del mando del capitán Abraham Pannell, con quien pasé 3 años y medio. Durante ese periodo hice varios viajes a Oriente y otras partes del mundo. Después determiné a instalarme en Londres. El Dr. Bates me alentó en ese sentido y me recomendó a alguno de sus pacientes. Alquilé un apartamento en un edificio del barrio de Old Jewry y algún tiempo más tarde casé con la señorita Mary Burton, segunda hija de un comerciante de la calle Newgate, que me aportó una dote de 400 libras esterlinas. Pero mi buen maestro Bates murió 2 años después. Me hallé privado de su protección y mi clientela empezó a escasear. Mi conciencia no me permitía, en efecto, mirar los censurables procedimientos de la mayoría de mis colegas. Por lo tanto, después de haber consultado con mi esposa y con algunos amigos, resolví volver al mar. Actué como cirujano en 2 barcos sucesivamente y en el curso de varios viajes que realicé durante 6 años a las Indias orientales y occidentales, aumenté un poco mi fortuna. Empleaba mis horas de ocio en leer los mejores autores antiguos y modernos, y cuando me encontraba en tierra no dejaba de observar los usos y costumbres de los pueblos y a la vez que aprendía el idioma del país. Tarea que me costaba poco gracias a mi excelente memoria. Como el último de esos viajes fue poco afortunado, me harté del mar y me propuse permanecer en casa con mi esposa e hijos. Me mudé del barrio Old Jewry a la calle Fatherland y más tarde me trasladé a la de Wapping, con la esperanza de formarme en una clientela entre los marineros. Pero tampoco tuve éxito en esa empresa. Después de aguardar 3 años, suponiendo inútilmente que mis negocios mejorarían,
acepté una ventajosa oferta del capitán William Pritchard, que me disponía a viajar con él en el Antílope, rumbo a los mares del sur. Zarpamos de Bristol el 4 de mayo de 1699 y nuestro viaje tuvo un comienzo placentero. No molestaré al lector relatándole los detalles de nuestras aventuras en los mares del sur. Bastará con hacerle saber que al pasar por las Indias Orientales capeamos una violenta tempestad que nos desvió hasta el noroeste de la tierra de Van Diemen. De acuerdo con las observaciones que hice entonces, nos hallamos en los 30 grados 2 minutos de latitud sur. Poco 12 de nuestros tripulantes habían perecido por exceso de cansancio y mala alimentación. El 5 de noviembre, estando el tiempo muy brumoso, aunque era a comienzos del verano en ese hemisferio, nuestros marineros divisaron una roca que se hallaba a solo unos 100 metros de distancia de nosotros, pero el viento era tan huracanado que nuestro navío se arrojó sobre el escollo y pocos momentos más tarde quedó destrozado. Tuvimos apenas el tiempo, 5 tripulantes y yo, de saltar en la chalupa y alejarnos del barco deshecho. Remamos alrededor de unos 12 kilómetros, pero el cansancio nos impidió continuar. En un estado de agotamiento total, nos entregamos a la merced de las olas y poco después nuestra chalupa volcó, impulsada por una fuerte ráfaga de viento norte. Ignoro qué suerte corrieron mis compañeros de chalupa, ni los que se refugiaron en la roca y se quedaron sobre el pecio, pero supongo que murieron todos. Por mi parte, nadé a la aventura y fue empujado hacia tierra por el viento y la marea. Bajé varias veces las piernas sin lograr tocar fondo. Por fin, cuando ya estaba a punto de abandonar la lucha, llegué a hacer pie. La tempestad había amainado mucho. Como el declive era casi insensible, caminé en el mar algo más de 1,5 kilómetros hasta llegar a la costa. Cuando estuve en la playa, avancé casi 1 kilómetro sin descubrir señal alguna de casas ni de habitantes. Tal vez me encontraba demasiado débil para divisarlos. El cansancio, el calor y 1/4 litro de aguardiente que habían bebido al dejar el barco me provocaron sueño. Me acosté entonces en la hierba, que era fina y suave, y pronto quedé sumido en el sueño más profundo que jamás había disfrutado. Cuando desperté, amanecía. Traté de levantarme por un intento, pero mi intento fue en vano. Había dormido de espaldas y ahora mis brazos y mis piernas estaban sujetos por ambos lados a la tierra. Mis largos cabellos también estaban atados al suelo y delgadas ligaduras me rodeaban el cuerpo desde las axilas hasta los muslos. Solo me era posible mirar hacia arriba. El sol empezaba a calentar y su intensa luz me dañaba los ojos. Oía un confuso rumor alrededor mío, pero en la posición en que me encontraba únicamente podía ver el cielo. De pronto sentí que una cosa se movía sobre mi pierna izquierda y esta cosa avanzaba suavemente hasta mi pecho. Llegó casi junto a mí, casi junto a mi barbilla. Cuando no fue mi estupor al levantar ligeramente la cabeza cuando divisó una pequeña criatura humana, cuyo alto no excedía de 15 centímetros.
armada con arco y flechas, y que llevaba una aljaba colgada de la espalda. En el mismo instante vi unos 40 más de la misma especie, siguiendo al primero. A raíz de mi asombro grité tan fuerte que todos esos pequeños seres huyeron espantados. Algunos de ellos, según me dijeron más tarde, hasta llegaron a herirse gravemente al saltar apresuradamente a tierra desde mis costados. Sin embargo, regresaron pronto y uno de ellos, que fue bastante temerario como para avanzar hasta mi rostro, alzó las manos y la mirada al cielo en señal de admiración, al mismo tiempo que exclamó con voz chillona pero clara: Hekinah de Gul. Los demás repitieron varias veces las mismas palabras, cuyo significado no conocía aún. Como puede imaginarlo, el lector, durante todo ese tiempo me sentía muy incómodo. Finalmente, haciendo esfuerzos por liberarme, tuve la suerte de romper los cordones y arrancar las estacas que sujetaban mi brazo izquierdo al suelo, pues al levantarlo un poco descubrí lo que la, lo que la mantenía cautiva. Al mismo tiempo, dado una violenta sacudida que me produjo un dolor intenso, conseguí aflojar los hilos que sujetaban mis cabellos del lado izquierdo, lo que me permitió girar ligeramente la cabeza. Entonces, las diminutas criaturas volvieron a huir lanzando gritos agudos. Cuando se calmó el tumulto, oí que uno de ellos chillaba: Tolgo, Fonak, e inmediatamente un centenar de flechas acribillaron mi mano izquierda, pinchándome como agujas. Los arqueros volvieron a disparar al aire y las flechas me cayeron entonces en el cuerpo y en el rostro, que traté de proteger con una mano izquierda. Cuando terminó esta nueva granizada de flechas, traté de hacer otro esfuerzo para soltarme, pero lanzaron una tercera descarga, más copiosa que la primera, mientras algunos intentaban punzarme con sus lanzas. Afortunadamente, yo vestía una chaqueta de piel de búfalo que no pudieron perforar. Consideré que la medida más prudente era quedarme inmóvil hasta la noche, momento en que con mi brazo izquierdo, ya soltado, podría liberarme fácilmente. Tal era mi intención. Tal era mi intención. Si mis enemigos eran todos de la misma estatura que estos que había visto, me sentía capaz de hacer frente a los ejércitos más poderosos que pudieran alzarse para atacarme. Pero la suerte me reservaba otro destino. Cuando se percataron que permanecía tranquilo, dejaron de dispararme sus flechas, pero un rumor creciente me indicó que aumentaban en cantidad. Durante más de una hora escuché a menos de 4 metros de mi oído derecho golpes como martillazos producidos por carpinteros que estuvieron trabajando. Logré volver un poco la cabeza hacia ese lado. Divisé una tribuna que había sido erigida a medio metro del suelo, en la que acababan de ubicarse 4 hombrecitos. Uno de ellos debía ser un personaje importante. Me hizo un largo discurso del que, naturalmente, no entendí una sola palabra. Antes de iniciar su arenga, había exclamado 3 veces: Largo de Bulson. Y enseguida avanzaron unos 50 hombres que cortaron las ligaduras que me sujetaban al costado izquierdo de la cabeza, permitiéndome volver hacia la derecha y observar el rostro y los gestos del que iba a hablar. Me pareció una de mediana edad y un poco más alto que sus 3 compañeros. Uno de ellos,
que debería ser un país. Le sostenía la cola del manto. Otros dos se mantenían de pie y a ambos lados de él para sujetarlo. Escuché el discurso y me pareció adivinar que el orador alternaba hábilmente amenazas y promesas. Cuando terminó, pronunció a mi vez unas pocas palabras, alcanzando la mano izquierda y volviendo la mirada hacia el sol, como si lo tomara por testigo. Cuando me estaba muriendo de hambre, no pude evitar de manifestar mi impaciencia, transgrediendo tal vez las reglas de la cortesía, llevando con frecuencia mi dedo hacia la boca para hacerles comprender que necesitaba alimentos. El burgo, como supe más tarde, así se denominaba entre ellos a un gran señor. Me comprendió bien. Bajó de la tribuna e hizo colocar a mi costado varias escaleras por las que pronto trepó un centenar de hombrecillos que se encaminaron hacia una boca cargando de cestas llenas de carne. Noté que la había de varios animales, pero no me fue posible reconocerla por el sabor. Algunas piernas o paletas se me ocurrían ser de cordero, pero eran más pequeñas que el ala de una alondra. Las comía de a dos o tres en cada bocado, con tres diminutos panes, del tamaño de balas de fusil. Me daban de comer a toda prisa, sin dejar de manifestar gran sorpresa y admiración ante mi estatura y apetito. Luego hice otra seña para indicarles que quería beber. La manera como había comido adivinaron que una pequeña cantidad no me bastaría y como eran muy ingeniosos, izaron hábilmente uno de los mayores toneles de vino que tenían. Lo hicieron rodar en mi mano y los desfondaron. Lo bebí de un trago, con sumo placer. Me trajeron otro que apuré de la misma manera. E hice señas para que me trajesen más, pero ya no les quedaba. Después de haber presenciado todas esas maravillas, se pusieron a gritar de alegría y a hablar sobre mi pecho, exclamando como al comienzo, Hekinah de Gul. Poco antes habían tenido la bondad de restregarme la cara y las manos con una especie de ungüento de olor agradable que me alivió rápidamente el escozor producido por sus flechas. Tranquilo y reconfortado, empecé a sonreír, a sentir grandes deseos de dormir y caí pronto en un profundo sueño que duró unas 8 horas. Más tarde me enteré que el emperador había ordenado a sus médicos verter una droga soporífica en mi vino. Mientras yo dormía, el emperador de Lilliput, era el nombre del país, ordenó que se me llevase hacia él. Esa decisión podría parecer atrevida y peligrosa, y no creo que en Europa exista príncipe capaz de imitarla en un caso semejante. Sin embargo, según mi opinión, esta medida fue tan prudente como generosa, pues en el caso de haber intentado matarme a flechazos durante mi sueño, la primera sensación de dolor me hubiera despertado. Movido por la ira, mis fuerzas se habían redoblado y probablemente podría haber roto mis ligaduras y hecho una verdadera matanza entre mis atacantes. 500 carpinteros e ingenieros se pusieron a trabajar para construir un vehículo destinado a trasladarme. Era un carro de madera de más de 2 metros de largo y 1,25 metros de ancho, que me levantaba unos 8 centímetros del suelo y se volvía sobre 22 ruedas.
Cuando estuvo terminado, lo colocaron paralelo a mí. La mayor dificultad consistía en levantarme y ponerme sobre este vehículo. A tal efecto, instalaron 80 vigas y sujetaron fuertes sogas gruesas como un piolín a numerosas bandas de tela colocadas alrededor de mi busto. Mis brazos, mis piernas y mi cuello pasaron el otro extremo de esas sogas por las poleas fijas de las vigas, y 900 de los hombres más robustos lograron de esta manera cargarme en el vehículo, donde me mataron sólidamente. Todo esto me fue contado después porque mientras realizaba esta operación yo dormía. 1500 vigorosos caballos de 10 centímetros de alto me arrastraron hacia la capital, distante casi 1 kilómetro. Hacía 4 horas que estábamos en camino cuando me despertó un ridículo incidente. Mientras los conductores se habían detenido para arreglar algo en el vehículo, 2 o 3 nativos, curiosos de ver mi aspecto mientras dormía, se acercaron sigilosamente a mi rostro. Uno de ellos, que era capitán de la guardia, introdujo el extremo de su espada en una ventanilla izquierda de mi nariz, produciéndome un cosquilleo y que me hizo estornudar. Hicimos todavía una larga marcha durante el resto del día y pernoctamos con 500 guardias a mis costados, la mitad de ellos con antorchas y la otra mitad con arco y flecha, disponiendo a traspasarme si intentaba moverme. Al día siguiente, al alba, reanudamos nuestro viaje y alrededor del mediodía llegamos a unos 200 metros de las puertas de la ciudad. El emperador salió a nuestro encuentro con toda su corte, pero los altos funcionarios no consintieron de ninguna manera que la persona de su majestad se expusiese al peligro de subir sobre mi cuerpo. En lugar donde se detuvo el vehículo había un antiguo templo, considerado como el más grande de todo el reino. Como algunos años antes había sido profanado por un asesinato, ahora, de acuerdo con la religión de ese pueblo, se lo consideraba como un lugar mancillado para siempre y por esta razón se lo destinaba para varios usos profanos. Quedó decidido que me alojaría en ese edificio. La gran puerta que daba al norte tenía 1,20 m de alto y 60 centímetros de ancho, lo que me permitía trasponerla agachándome. A ambos lados de la puerta había sendas ventanitas y unos 15 centímetros de altura del suelo. En el de la izquierda, los cerrajeros del rey fijaron 91 cadenas casi tan gruesas como las de un reloj, y en el otro extremo las ataron a mi pierna izquierda con 36 candados. Se calcula que más de 100.000 personas salieron de la ciudad para venir a verme, y a pesar de mis guardias, los curiosos subieron por decenas de millares sobre mi cuerpo, pero pronto fue promulgado un decreto prohibiendo semejante cosa, bajo pena de muerte. Cuando los obreros juzgaron que me resultaría imposible romper las más cadenas, cortaron todas mis otras ligaduras. Entonces me puse de pie. No hay palabras para describir el ruido y el estupor de la multitud al verme, erguido y caminando en
en un estrecho semicírculo sujeto del pie por cadenas.